Bienvenidos a un video más acerca del curso Cinemática. En esta ocasión estaremos abordando un tema nuevo acerca del movimiento semiparabólico. Un cuerpo adquiere un movimiento semiparabólico cuando se lanza horizontalmente desde cierta altura cerca a la superficie de la Tierra. Entonces tenemos un gráfico de acuerdo a este tema donde se tiene una mesa y se lanza o se deja recorrer una canica o un elemento circular que puede tener una velocidad constante o un movimiento rectilíneo uniformemente variado, no importa, pero al momento de que esta canica o una partícula cualquiera se suelta desde el filo de esta mesa, sigue esta trayectoria semiparabólica hasta estallar contra el piso. Lo que se tiene en este apartado, algo importante, es lo siguiente, que la velocidad en X, es decir, durante toda esta trayectoria de manera horizontal, es constante. Y también existe otra velocidad, que es la velocidad en Y, al momento que comienza a caer y por influencia de la gravedad, que es la fuerza que atrae los objetos hacia el centro de la Tierra, empieza con una velocidad inicial de cero y constante avance esta trayectoria, pues la velocidad en Y irá aumentando. Algo importante a explicar es que por qué la velocidad en X es constante. De acuerdo a los experimentos que realizaba Galileo, en aquellos tiempos tomaba una pendiente en este sentido y dejaba caer pelotas o también canicas de este punto que seguían esta trayectoria, que se movían en esta dirección. Seguía toda esta trayectoria, esta canica, de manera horizontal y subía un poco esta pendiente hasta cierto punto. Y continuaba el experimento realizando, en este caso, realizaba trayectorias un poco más largas, aumentaba la trayectoria y nuevamente colocaba una pendiente. Y lo que se daba cuenta que esta pelota seguía avanzando mayor y subía una cierta pendiente, una cierta altura. Y así continuó realizando los experimentos con trayectorias o distancias un poco más largas. Lo que se dio cuenta en ese entonces es que si no existiera la fuerza de la fricción entre la canica y el piso, pues esta pelota se moviera de manera infinita hacia la parte derecha, es decir, con una velocidad constante y nunca terminara si es que no existiera esta fuerza de fricción y tampoco la resistencia del aire. Eso es la conclusión que llegó en ese entonces Galileo, donde que la velocidad en X es constante. Pero aquí en este apartado cabe recalcar que existe la fuerza de la gravedad que está apuntando hacia la parte de abajo, hacia el centro de la Tierra. Es por eso que esta canica sigue esta trayectoria semiparabólica. La velocidad en X le permite mover de manera horizontal, pero la fuerza de la gravedad le hace que se mueva de manera vertical hacia la parte de abajo. Por ejemplo, en este punto, cuando la canica empieza a caer desde el filo de la mesa, tiene una velocidad en X. Tiene una velocidad en X. Pero la velocidad en Y
al momento que empieza a caer, empieza con velocidad igual a cero. Esto por el concepto de los videos anteriores acerca de la caída libre de los cuerpos. Por ejemplo, si tomamos en este punto, como la velocidad en x es constante, este vector vamos a dibujar con la misma magnitud y con el mismo sentido. De esta manera, la velocidad en x se sigue manteniendo, mientras que para este apartado aparece esta velocidad en y, porque ya recorrió una distancia de manera vertical, entonces existe una velocidad en y, pero de manera pequeña. Velocidad en y. Y también existe para este apartado, aplicando las propiedades del método del paralelogramo. Si dibujamos el paralelogramo, en este sentido, existe un vector resultante entre estos dos vectores, es decir, desde este punto hasta donde chocan los otros vectores. Y este sería el vector resultante, el vector velocidad. Si tomamos en otro punto, que puede ser por la parte de acá, dibujamos la velocidad en x, como es constante, se mantiene con la misma magnitud aproximadamente, y la velocidad en y, como ya recorrió más distancia de manera vertical, esta velocidad en y va aumentando. Este caso ya va a ser un poco más grande. Y también la velocidad, el vector velocidad resultante, va a encontrarse por este punto y con este ángulo de inclinación. Este va a ser el vector velocidad. Y así sucesivamente hasta que esta canica o esta pelota choca contra el piso, donde la velocidad en x sigue manteniéndose constante y la velocidad en y pues sigue aumentando de manera indefinida. Y de la misma forma la velocidad, el vector velocidad resultante pues va a estar por este punto aproximadamente. Esta es la velocidad, el vector velocidad, que pues claro va a tener un ángulo de inclinación respecto a cualquiera de estos dos, va a tener un ángulo θ. Esto es en cuanto a la explicación del movimiento semiparabólico. En próximos videos estaremos resolviendo problemas acerca de este tema.